Diga, gloria a Dios, el Señor es grande y poderoso. Antes de comenzar la prédica, tremendo lo que comentaba Giovanni de la visión que él tuvo de piedras en nuestros pies. La verdad, como dijo, él mismo entendió lo que el Señor decía: estamos fundados sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Y cuando tú estás fundado sobre la roca, vendrán los vientos, las aguas, pero no te tumbará, no te caerás, porque estás fundado sobre la roca. Y al mismo tiempo, cuando oraba, yo sentía algo también poderoso. Venían como cosas a mi mente acerca de una guerra, cuando tú estás en la guerra, y me dijo que compartiera a la iglesia. Cuando tú estás en una guerra, tú tienes miedo poder salir. No sé si ustedes han podido vivir épocas donde había terrorismo, crimen, un lugar, y a veces después de una cierta hora uno no quiere salir a la calle por el miedo, por el temor que ocurre salir a la calle. Y entonces, cuando está ese miedo, te sientes guardado, aterrorizado, encerrado en un lugar donde no te permite salir. Pero me venía cuando adorábamos algo que decía, como que sal y da las buenas nuevas a todos y diles: se acabó el terror. Se acabó la guerra. Y cuando se acaban las guerras, sale una bandera blanca, como que se rindieron, como que hay paz, y la gente puede salir de sus casas en tranquilidad, en gozo. Y es lo mismo, lo que sentía de parte del Señor es que no nos preocupemos, iglesia, porque podrás pasar momentos de guerra, pero el Señor nos ha llamado a nosotros para anunciar las buenas nuevas de salvación, que hay paz en la tierra porque el Señor se ha levantado. Y eso es lo que yo les motivo, iglesia, de que no se sienta usted como que esté encerrado por lo que puede ocurrir allá afuera, sino que sale en fe y enfrenta las situaciones, porque ya la guerra está ganada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Yo le invito a que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 al 35. Y quiero tocar dos puntos importantes. El primer punto es acerca que Dios siempre escucha la oración de su pueblo, y Dios no es hijo de hombre para mentir. Lucas 2 del 25 al 35. Y el otro punto es lo importante que es la adoración. Qué tremendo, justo lo titulo: lo importante que es la adoración, y Dios le da esa visión a Giovanni el día de hoy. Tremendo. ¿Lo tenemos? Dice la palabra Lucas 2, 25 al 35. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Empieza hablándonos de un Simeón, y yo me puse a pensar, a escudriñar qué es lo que significa la palabra Simeón. La palabra Simeón en hebreo y en griego significa lo mismo, que es el que escucha. Ustedes saben que el mejor comunicador no es el que habla, sino el que escucha. No es el que se para al frente y puede hablar muy bien. Nosotros vemos a veces gente que son muy buenos oradores, que dan un speech muy bueno, que predican muy bien, no solo en una iglesia. Hay políticos que se paran y tienen una labia impresionante, pero esta gente también ha escuchado anteriormente. La gente que tiene mucho conocimiento ha escuchado. Los sabios, cuando tú hablas con una persona sabia, ayer estaba en una reunión y había un señor mayor y había muchos gente joven, y todos hablaban: cuando yo sea mayor yo voy a hacer esto y por acá y por allá, y el Señor callado los escuchaba.
Y el silencio del Señor respondía más que las palabras que estaban hablando la juventud. Porque como el silencio como que expresaba y se sentía como diciendo, quiero ver cuando llegues a mi edad y vamos a ver todo lo que tú dijiste. Porque ellos tienen sabiduría y ellos entonces pueden expresar esto. Entonces, ¿qué es lo que significa Simeón? El que escucha. El mejor comunicador es el que escucha. El peor comunicador es el que no quiere escuchar. Hay gente que llega, impone y no quiere escuchar. Entonces Simeón aquí era un hombre que llega y escucha. Y el pueblo de Dios tenemos que ser igual, porque nosotros cuando oramos muchas veces, Señor, dame, Señor, esto, Señor, necesito, Señor, ayúdame, Señor, sánalo, Señor, esto, Señor, lo otro, pero muy poco nos detenemos nosotros a escuchar a aquel que nos puede traer una palabra. Le decimos, Señor, háblame, pero no queremos escuchar la voz de Dios. Y no es que uno sea rebelde con Dios, sino que a veces no entendemos nosotros cómo escuchar la voz de Dios. Y ese es el gran problema con la iglesia, no poder escuchar la voz de Dios. Y por eso nosotros a veces estamos dando vueltas en el desierto sin poder escuchar la voz de Dios. Y lo que quiero llevar con el mensaje el día de hoy es que podamos ser sensibles a poder escuchar la voz de Dios, a poder reconocer la voz de Dios. Una madre cuando llora un niño en un colegio donde hay muchos niños llorando, dice, mi niño está llorando. Y otra persona que no tiene hijos dirá, pero ¿cómo sabe que su hijo está llorando si están llorando hay muchos niños? Porque la madre conoce el llanto de un niño. Uno reconoce. En Perú se utiliza mucho el silbido. Uno cuando sale a la calle silba. Me acuerdo mi abuelo salía y silbaba, y no muy fuerte, y silbaba y nosotros podíamos estar muy lejos, pero había un sonido agudo a lo lejos. Escuchamos, mi abuelito está silbando, es la hora de comer. Teníamos que regresar. Y uno escucha y uno conoce, cada familia tiene un silbido. Cada familia tiene algo que uno escucha. Bethany también, ella silba, y yo cuando a veces estoy en el supermercado escucho a lo lejos el silbido. Mi hija está por allá. Porque uno aprende a conocer. Y uno con el Señor tiene que ser sensible cuando el Señor está hablando. Porque el Señor te habla audiblemente. El Señor te habla en sueños, en visiones. El Señor sigue hablando. Y por eso elegí el día de hoy, qué mejor que utilizar la historia de Simeón para hablarles hoy de la sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios. No solamente significa el escuchar, lo que dice la Biblia, de que él era un hombre justo y piadoso. Pero cuando Dios habla, acompáñenme brevemente a Hebreos 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Lo tenemos, me dan un fuerte amén. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si no me dan amén, igualito lo leo. ¿El amén me lo dijeron porque dije que igualito lo leo o porque lo encontraron? Ok, gloria a Dios. No me digan que lo encontraron por fe y todavía están en Levíticos. Dice, escuche, preste la atención el 7 y el 8. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, la Biblia cuando habla espíritu con E mayúscula es porque habla del Espíritu de Dios. Y cuando habla santo, obviamente lo hace bien claro. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hago un paréntesis acá, iglesia, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una energía, no es una luz, no es un fuego. Él es Dios, es la tercera persona de la divinidad que Dios nos dejó a nosotros, el cual habla y Él sigue hablando. La gente dice, no habla. Es una energía, como dicen los testigos de Jehová. No es una energía, es Dios. La Biblia dice, Él habla. Dice el Espíritu, y esto no es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, escucha, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hablando del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto y Dios le venía hablando que tú vas a una tierra que fluye leche y miel. Pero dicen, mejor estábamos en Egipto. Y empieza la queja. Pero si ya Dios habló, y así como me ha hablado a mí, les ha hablado a ustedes, y la esperanza está adelante, porque Él ya habló y Él va delante de nosotros, y nosotros caminamos hacia la promesa del Señor, porque el Señor ya lo dijo. Habrá guerras, habrá un montón de cosas, pero les dije al comienzo, sal de tu casa, que a pesar de que haya guerra, el Señor dice, la guerra está ganada en mi nombre.
Tú sales contento, tú sales alegre. No endurezcas tu corazón al decir nosotros no puedo escuchar a Dios como estuvo el pueblo de Israel en el desierto. No endurezcáis tu corazón cuando Dios está hablando. Cuando 2 o 3 personas se ponen reunidas en el nombre del Señor, el Señor está ahí presente. Cuando nos reunimos en la iglesia, si somos 2, somos 50, 100, 1000, 1,000,000, Dios sigue hablando como puede hablar en una iglesia pequeñita, en una iglesia grande, en un palacio o en un cuarto o en un monte, porque Dios lo llena todo. Dios está en todas partes, y el que dice clama a mí, dice yo te respondo, porque Él está presente en todas partes, y Él se glorifica cuando una persona reconoce, y es como Simeón, que significa el que escucha. Y el pueblo de Dios tiene que ser así, escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habla, no endurezcáis vuestro corazón. Es que no entiende la situación que estoy pasando, pastor. Claro que lo entiendo, pero no tengo una respuesta. Pero sí tengo una esperanza que lo que viene será mejor. Y entonces esa es la esperanza en la que nosotros vivimos. Estamos a un paso, iglesia, de algo mayor. Yo no sé si será mañana, en un mes, en un año, en 10 o en 20, no lo sé, pero que viene algo mayor, lo viene, porque esa es la esperanza en la que vivimos. Si no, cerramos la tienda, cerramos el negocio, y nosotros no vamos a cerrar el negocio, porque servimos a un Dios que está vivo, Él no está muerto, por lo cual nosotros salimos contra viento y marea a proclamar a 4 vientos que Cristo vive y Cristo reina. Amén. El día viernes, gloria a Dios. El día viernes, y me atrevo a decirlo porque el hombre lo contó públicamente, contó su testimonio. Un muchacho recibió con su esposa a Cristo allá en la cocina. Y dice que cuando él era niño, él se cayó del camarote de una sobredosis y se murió. Y vio el cuerpo en el piso y vio su alma ahí arriba. Y veía como su mamá y sus hermanos se acercaban a él para decir, ¿qué pasa? Que se despertara, pero él se había muerto. Pero dice que él decía, ¿pero cómo es eso posible? Pero vino una luz, dice que como una luz resplandeciente, y le habló, y le dijo que todavía no estaba preparado, pero que lo iba a conocer, o algo así. Le habló, y le explicábamos que era el Espíritu Santo que habla, que Dios habla, y dice que de repente vio que su alma se volvió a meter al cuerpo, pero en ese lapso, cuando él veía, pudo ver, dice, toda su vida, a pesar que tenía 17 años, pudo ver todo lo que él vivió en su niñez. Y entonces él le dijo a la mamá, cuando yo era pequeño tenía un gorrito de color amarillo y mi tía me tenía abrazado y me cargaba. Y dijo, sí, ¿cómo sabes eso? Y le dijo, porque tuve una visión, porque Dios lo mostró. Y entonces él dijo, Dios es real, y toda la vida sabía que Dios era real. Entonces Dios lo tenía ya marcado para algo. Juan Carlos también contó su testimonio acá adelante. Juan Carlos vino acá y dijo que no aguantó en una situación y se amarró una soga al cuello y se iba a quitar la vida, y escuchó una voz audible que el Espíritu Santo le habló y le dijo, yo soy el dador de la vida, tú no te quitas la vida. Él lo contó aquí, por eso me atrevo a contarlo y decir el nombre que quién fue. ¿Por qué? Porque Dios habla. Hay gente que te dice, eso ya no existe, Dios ya no habla, ya, y se burlan y se ríen de uno. Dicen, no, hombre, el apóstol dice, yo soy querubín, yo soy serafín, ya se empiezan a burlar. Y se burlan, pero lo que se están burlando de Dios. Y de Dios no te puedes burlar. Si la persona quiere mentir, allá la persona, porque nosotros daremos cuenta delante de Dios por cada palabra ociosa que nosotros vamos a decir aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros no podemos juzgar. La Biblia dice, tú que juzgas, tú mismo te condenas. Pero entonces Dios sigue hablando, y a través del libro de Hechos el Espíritu Santo hablaba. Dios sigue hablando de diferentes maneras. Si escuchas la voz audible de Dios, no endurezcas tu corazón, no digas, este es mi pensamiento. Cuando Dios te impulse a hacer algo que es bueno, a hacer algo que es bajo la voluntad de Dios, anda y hazlo. No dudes, eres tu Señor. Samuel, cuando Dios le habló al comienzo, no sabía, hasta que el sacerdote Elí le dijo, Dios le está hablando. Cuando escuches, dile, heme aquí, tu siervo escucha.
Y entonces él respondió y fue levantado Samuel como el profeta, como el juez. Fue levantado el vidente de Dios que traía una palabra para el pueblo de Dios. Y Dios está levantando. Yo me alegro si haya uno en la iglesia que pueda escuchar la voz de Dios. Y acá hay más de uno que escucha la voz de Dios. Yo me alegro cuando me cuentan su testimonio, porque yo no tengo en poco las cosas de que me cuenta la gente. Yo he escuchado jóvenes con testimonios que yo les he dicho, dile a Dios, háblale, si en verdad existe, porque sé que existe, y vas a ver cómo Dios se va a manifestar. Y me han contado ellos testimonios, cómo han podido ver la respuesta a algo. Y esa cosa que para la gente parecerá insignificante, ellos dicen, solamente Dios me pudo ayudar a hacer algo que yo no podía hacer en mis fuerzas. Y entonces yo entiendo, por eso yo no tengo en poco las visiones, los sueños. Me gusta que me cuenten y todo lo pesamos con la palabra de Dios. Porque Dios no nos va a mandar a hacer algo contrario a la palabra. Porque Dios no salta su palabra. La palabra es pura, es verdad, es viva, es eficaz. Dice la Biblia que Simeón, este hombre que escucha, era piadoso y justo. ¿Y quién es justo? ¿Quién nos hace justos? Según el libro de Romanos, la justificación nos la da Jesucristo. Él nos hace justos, porque justo no hay ni uno solo, dice la Biblia. Pero por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, ahora somos redimidos, nos limpia, nos purifica, nos hace aceptos. Entonces nosotros ahora, el pueblo de Dios, es justo. Por eso nosotros somos justos. Este era un hombre justo, un hombre que había entendido el poder de Dios en su vida, porque dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces él entendía, era un hombre justo y piadoso. ¿Y qué es piadoso? Piadoso es misericordioso. ¿Y qué es misericordioso? De la misericordia que tuvo Dios de perdonarnos cuando nosotros no lo merecíamos, nos perdonó. Y ustedes saben la historia de los dos deudores, que así como el rey le perdona a uno y ese otro no le quiere perdonar al prójimo que puede ver, Dios nos perdonó a nosotros y nosotros no queremos perdonar al que nuestros ojos pueden ver. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros de la misericordia que recibimos tenemos que dar misericordia, aunque la otra persona no se lo merezca, pero nosotros por tener paz con el Señor lo perdonamos y nosotros extendemos una mano, porque en eso está el Evangelio. Entonces Simeón era un hombre que escucha, era un hombre justo, era un hombre piadoso y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios se alegra cuando hay un hombre justo. Cuando hablo de hombre me refiero a un ser humano justo, piadoso, misericordioso, que busca el rostro de Dios, que vive en fe, que vive bajo la esperanza, que danza en la lluvia, que se deleita en el desierto, que se goza cuando en la vid no hay fruto. Esos son los de Dios se alegra, se goza, porque dice, este tiene fe. Jesús le dijo, el mismo Dios hablando con el diablo, le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto cómo me alaba, cómo me adora, cómo lo bendigo? Por eso lo has considerado. Dios se goza en todo momento. Le dice a Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte, porque yo sé dónde estás fundado. Estás fundado sobre la roca, iglesia. Y cuando estás sobre la roca podrá venir lo que quiera venir, pero no te va a tumbar, porque tu esperanza está en el Señor. Pero si tú empiezas, pero es que esto y lo otro, olvídate. Yo sé que es difícil, claro que sí. Nosotros entendemos, pero hay una esperanza. El Espíritu Santo para esto no había venido a quedarse dentro de nosotros. Porque el Señor dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estamos en el Nuevo Testamento, en la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Y dice, el Espíritu Santo venía en ese tiempo y cumplía una misión, como David con Goliat. David era en el momento cuando el Espíritu Santo venía, ¿qué derrumbó a Goliat? Porque quizás en sus fuerzas, esa piedra lisa que le tiró y le cayó aquí entre los ojos, quizás no le hubiera hecho nada. Sansón, no es que iba al gimnasio Sansón todos los días. Sansón, ¿quién era Sansón? El Espíritu Santo venía sobre él, cumplía la función y entonces hacía lo que tenía que hacer. Entonces un siervo que escucha la voz de Dios, un siervo justo, un siervo piadoso, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y leamos el versículo 25 de nuevo de Lucas 2, verso 26,
porque he desglosado el 25, pero el 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora, no dice cuándo le habló. Yo no sé si Simeón tenía 20 años, o Simeón tenía 30, o 40, o 50, o 60, o 70, yo no sé, la Biblia no lo dice. Nosotros a veces leemos un versículo y pasamos al segundo versículo y pensamos que pasó un minuto, como la velocidad con la que nosotros pasamos leyendo la Biblia de rápido. Pero a veces pasan años. Entonces, a Simeón Dios le da una palabra, a un hombre que escucha la voz de Dios, a un hombre piadoso, a un hombre justo, un hombre que el Espíritu Santo está, y le dice, le trae una revelación el Espíritu Santo y le dice, vas a ver al ungido de Jehová, hablándole de Jesús el Mesías, lo vas a ver antes que tú te mueras. Y así como le habló, nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho muchas veces cosas. El versículo 26, Lucas 2:26, le fue revelado por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos en este primer punto que yo les dije de la prédica, 2 puntos. El primero, que Dios responde, pero nosotros queremos que responda ya. Queremos que las cosas sucedan ya, y no es en tu tiempo, iglesia, es en el tiempo de Dios. Mientras más nos desesperamos nosotros, más largo se hace el camino en el desierto. Por eso dice, no endurezcáis vuestro corazón como aquellos que estuvieron en el desierto, porque se hará más largo. Pero es como una persona, les digo, cuando oran para tener una pareja, es que no está preparado para tener una pareja. Pero cuando ya no ora por la pareja viene sola. Después tiene hasta para escoger. ¿Sí? ¿Me entiende, iglesia? Pasa uno ese proceso, pero Dios sigue hablando. Dios sigue revelando. Y ahora la revelación máxima que tenemos está aquí. Y quiero que me preste atención en esto. Porque Dios habla, pero Dios nunca va a contradecir su palabra. Nunca. Aquellos que nosotros, si no leemos la Biblia, no escuchamos la voz de Dios. Si nosotros no oramos, no estamos en comunión con Dios. Estamos apartados, nos enfriamos. Y ese es el problema cuando tú te enfrías, porque puedes escuchar una voz y no es del Espíritu Santo. Como lo escuchó ese tal José Smith, que se le apareció el ángel Maroni creo que era, o Moroni, y le trajo la revelación y se hicieron los mormones. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque eso no es una revelación, sino que eso no viene de Dios. Dios no contradice su palabra. Eso no quiere decir que Dios no habla. Dios sigue hablando. Dios te puede decir, hablar y decirte cuánto Él te ama. Dios te puede decir, no hagas eso. Haz eso, anda ya. Porque el Espíritu Santo le hablaba a Pablo y le decía, no vayas para allá. Hay un hombre de Macedonia que está sufriendo, anda, ayúdalo. El Espíritu Santo sigue hablando. Y yo sé que nos está hablando y nos seguirá hablando. Porque Él nos lleva de victoria en victoria, iglesia. Amén. En el verso 27, ahora, para ir avanzando, vamos a leer el 27 de nuevo. Lucas 2, verso 27. Las primeras 5 palabras dice, y movido por el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo. Movido por el Espíritu. Un hombre que escucha, un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre que el Espíritu Santo está sobre él, dice, ahora se mueve por lo que el Espíritu le dice. No se mueve bajo la dirección de su corazón, no se mueve bajo sus sentimientos, no se mueve para lo que piensa que está bien, sino bajo lo que el Espíritu Santo le habla. Dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, o sea, José y María, lo trajeron al templo, o sea, al niño Jesús, para hacer por él conforme al rito de la ley. Y el rito de la ley era de que lo tenía que traer a los 40 días después. Primero tenían que circuncisarlo el 8º día y después, según la ley judía, tenían que traerlo y presentarlo delante del sacerdote, presentarlo al Señor delante del sacerdote. Entonces lo tiene que traer ahí delante. Ahora, lo tremendo de esto que dice, vino movido por el Espíritu Santo. Vino movido por el Espíritu Santo. Tenía un amigo y lo conté hace mucho tiempo. Sino que ahora se fue a vivir a su país. Y estaba desesperado por trabajo. Y yo les he dicho una cosa, cuando tú estás desesperado por algo y le dices a Dios que quieres tal cosa, uno no está preparado. Y él le dijo, dame trabajo, Señor, no aguanto.
Y como no le salió trabajo así de rápido, le habló al diablo y le pidió trabajo al diablo. Y me dijo, cuando yo le predicaba, me dijo, ni Dios ni el diablo existe, me dijo. Y yo le dije, sí, todo, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y ese día fuimos a trabajar en un lugar donde estaban esa compañía Murphy, que son unas camionetas verdes que se hacen construcción, y ellos están por el área de Camden, al norte, donde tienen un campo vacío, guardan sus camionetas ahí en el campo donde no hay luz. Y nosotros limpiábamos las oficinas y recogimos la basura, y le dije, hazme un favor, ¿ves ese corredor? Camina, estaba oscuro el corredor, y al fondo donde están los camiones hay un skip, ahí donde puedes tirar la basura. Anda y tíralo. Y fue, tiró la basura y regresó pálido. Y me dijo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, se me apareció el diablo, me dijo, y me habló. Y me dijo, tú me pediste trabajo. Y te das cuenta, así como habla Dios, el diablo también habla. Esos pensamientos que no vienen de Dios, que uno sabe que no son correctos, y el diablo engaña. El diablo es tan cochino que cuando te diga que te va a matar, ríete en su cara. Porque Él vino para mentir, para robar, para destruir. Tú dices, yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Tú respondes con fe, con seguridad. No, que pastor, es que el diablo me habló, es que me voy a morir. Entonces, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está? Nuestra victoria está en Cristo Jesús. Y eso es como nosotros andamos, como les dije al comienzo, tú puedes salir en el medio de la guerra porque la batalla está ganada en Cristo Jesús. Vendrán aflicciones, podrán salir los tanques, las metralletas, las bombas, las balas, pero tú caminar seguro y dirás, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y no habrá nada que te pueda tocar. Andas seguro en el camino del Señor. Vas seguro. Y esa es la esperanza en la que nosotros vivimos. El Espíritu Santo le habló a este hombre Simeón. Ahora, el hombre ha podido haber esperado quizás muchísimos años hasta que llegó el momento que el Espíritu Santo le dijo, anda al templo. Imagínate esto como es Dios de precioso. José y María dicen, bueno, se cumplieron los 40 días, vamos a traer a Jesús a presentar al templo. En el otro lado, en otro lugar, en otra casa, donde hay un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre que ora, un hombre que el Espíritu Santo está sobre él, movido por el Espíritu. El Espíritu Santo le habla y lo lleva y lo impulsa, anda al templo. David toca el teclado, está de vacación, está de cuestiones de trabajo. Nosotros tenemos un teclado acá en la iglesia. No había tecladista. Jorge me dice, ¿se puede llevar el teclado a la casa para practicar en la casa? Y le digo, claro, llévalo, mientras más gente, mientras más instrumentos pueden tocar, mejor, porque son instrumentos para el Señor. Ese día él no lo tiene en la casa y dice que un domingo quiere traer el templo, el teclado para la iglesia. Y dice, no, pero algo le impulsó a traerlo y lo trajo el teclado y lo puso, lo conectó aquí el teclado. No había quien tocara. Era movido por el Espíritu Santo, pero él no se daba cuenta. Él decía, tengo un sentir. Para esto, en el otro lado de Londres, Giovanni tiene un amigo llamado David, que Giovanni ni siquiera sabía que tocaba el teclado. Y en la parte de acá, al terminar el servicio, Giovanni se pone a hablar con David, y David no le presta atención a Giovanni, sino le presta atención al teclado que está aquí, y se ponen a conversar. Y Giovanni se da cuenta, porque cuando tú hablas con alguien y no te prestan atención, tú te das cuenta. Y Giovanni como que, hello, y estaba ahí. Y le decía, ¿ese teclado está al marca? Y sí, Giovanni seguía. Giovanni le gusta hablar bastante. Y de repente vino David y se vino acá al teclado. Y entonces Giovanni se sorprende que él sabe tocar teclado, pero hace muchos años que no toca teclado. Y Jorge se asombra porque en la mañana justo tuvo un sentir para poder traer el teclado. Y así trabaja Dios. Dios te pone gente en el camino que tú no conoces y después los conecta. El otro día me conocí con una hermana venezolana que me ayudó a coser mis pantalones. Ella es costurera, por medio de una amiga, y le hablamos, aceptó a Cristo, vino a la iglesia, y después la hermana Elvira dice, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el Señor? Yo conozco a tu hermana. Porque nosotros no nos damos cuenta, pero Dios, como dice la canción, Dios está obrando.
Dios está trabajando. Tú no te das cuenta, estamos aquí, ya Dios está llenando las sillas. Estamos aquí, ya Dios está dándonos un templo nuevo. Dios está aquí, ya tenemos un saxo. No sé si es dorado o plateado, pero ya Dios lo tiene preparado. Dios empieza a trabajar cuando la gente se mueve en fe y empieza a salir, movidos por el Espíritu Santo, de su habitación, en el medio de las balaceras, en el medio de la guerra, en el medio de los cañones y los tanques, para caminar bajo la promesa de Dios. Entonces Simeón sale de su casa y dice: el Espíritu me está llevando al templo. Y en el otro lado José y María dice: se cumple el tiempo de la ley de Moisés, los 40 días, vamos a ir nosotros ahora al templo a presentar al Señor Jesús, a Cristo. Ellos sabían, porque ya María había hablado, Gabriel le había hablado, el ángel Gabriel, a María. Ya José había tenido un sueño acerca del Salvador. Dios empieza ahora a poner todas las piezas juntas. Ellos llevan, y de repente Simeón, en el verso 28, dice: él lo tomó en sus brazos a Jesús. Este tal Simeón, el hombre justo, piadoso, el que escucha la voz de Dios, el que el Espíritu Santo está sobre él, dice, lo tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo. Él mismo lo tomó en sus brazos. Lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Dice después que se maravillaba María, José se maravillaba, porque lo que le habían dicho a ellos, ahora venía el tiempo del cumplimiento. Ellos sabían, porque ellos no habían tenido relaciones sexuales, porque había sido un nacimiento virginal de Cristo, para cumplir las escrituras de Isaías 7:14. Venía un cumplimiento. Entonces la primera parte de la prédica, creo que me estiré un poco, era de que nosotros tenemos que entender que Dios nunca llega tarde. Él después dice: Simeón, yo me puedo morir ya, dijo, porque ahora he visto el cumplimiento. Pudieron haber pasado 40 años desde que Dios le dio la palabra a Simeón. Para nosotros pasaron 10 minutos entre el versículo 25 al 30. Pasó muy rápido porque lo leímos así, pero no lo escudriñamos. Pero hoy hemos recibido una palabra que decimos: si Dios me dio una palabra, como el muchacho el día viernes, que a los 17 años se murió, pero Dios le habló y le dijo: me vas a conocer. Y ahora está súper joven, casi de mi edad, y dice, aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y dice: ahora sí va a empezar a conocer al Señor. Y se lo dijimos con autoridad. Le dijimos: ahora vas a conocer al Dios viviente. Ahora vas a conocer. Por eso, iglesia, les motivo que esté en oración, esté en clamor todos los días por esta iglesia, por ustedes, por sus hermanos, por los que vienen, por los que han de venir, porque algo cerca, algo rápido, algo poderoso está por llegar. Yo no me he sentido en los 3 años de iglesia que tenemos, le soy sincero y lo digo delante del Señor, no me he sentido en 3 años de la iglesia tan protegido y cubierto en oración como me siento las 2 últimas semanas. Desde el momento que se anunció a Carlos como líder de intercesión, él mismo asumió el cargo, reconociendo que no era yo el que le estaba dando un cargo, reconociendo que el cargo se lo dio Dios. Porque Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios. Inmediatamente dijo: vamos a orar aquí, acá, allá, y la gente se puso en oración. Abrió una plataforma en Messenger para estar orando todos los días. Y en esa plataforma, normalmente, el que pueda apoyar en la oración, que apoye. Casi todos se han conectado todos los días para orar. Y la verdad, les soy sincero, no es que haya tenido una visión, un sueño o nada, pero cuando yo he estado en diferentes situaciones a través de mi vida cristiana, Dios me ha revelado a mi espíritu quiénes específicamente oran por mí. Y me dicen ellos: yo estoy orando por ti. Y antes que me lo digan, ya yo sabía quiénes oraban y andaba seguro, sentía esa oración. No sé si alguno ha experimentado esto, pero sabe que hay alguien en un ejército que está orando por ti. Ahora, no le digo que yo me siento solamente que están orando por mí. Siento que la iglesia está protegida en oración. Siento que algo se está levantando, algo poderoso. Por eso le digo: no desmayes, porque el tiempo ha llegado. Este 2019, he sentido que este es el año donde algo va a ocurrir. No sé qué será, pero algo poderoso que ha venido, se ha zarandeado la iglesia muchas veces, pero esta vez se está consolidando algo fuerte. La visión de hoy de Giovanni: piedras sobre las suelas, sobre los zapatos, edificados sobre la roca. ¡Qué tremendo! Acuérdate, iglesia, si Dios te dio la palabra, el enemigo se molesta, se enoja, va a salir a atacarte, pero tú sal seguro que no me va a tocar.
Pablo sale de un naufragio, una serpiente, dice que que esa serpiente que lo picó a Pablo era de las peores, de las más venenosas, que nadie se salvaba de una picación de esa serpiente. Y de repente dicen de que él se sacudió y siguió predicando, porque Dios le había dicho: te vas a ir a Roma a predicar. Entonces él dijo: no me importa, yo no me voy a morir acá, porque Dios me dijo que me voy para Roma. Entonces él seguía, se sacudió y lo tuvieron como un dios. Porque dice: nadie sobrevive a una picazón de las peores serpientes que existe. Pero él sabía que su bendición estaba para adelante. Dios le dijo a Simeón: tú no vas a morir hasta que no veas al ungido de Jehová. Y él vivía bajo la esperanza. Por eso, iglesia, no desmayes. Dios dijo, Dios hará. Dios no miente. Dios cumple sus promesas. Por eso le cantamos y le adoramos, que Él es un Dios de promesa. Y ahora, para ir a la segunda parte, después de esta pequeña introducción que les he dado, querida y amada iglesia, le dije el segundo punto: una adoración. ¿Y qué es la adoración? Póngale atención, porque ahora voy a retroceder un poco antes de la historia de lo que Dios le habla a Simeón. Y está en Lucas capítulo 1, mire, se las he puesto facilita para que le encuentre. Si no lo encuentra, hermano, lo mandamos a la escuela dominical a que aprenda los libros de la Biblia. No me digan amén porque los mando para allá. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. 1 del 46 al 55. Si se dan cuenta en la Biblia, todo ese párrafo está escrito en la mitad de esa columna, no está pegado desde la izquierda, porque cuando está escrito así es porque era profecía o canto. Este era un cántico, como el libro de Salmos se escribe así, porque era un cántico. Esto ocurre después de que María, teniendo a Jesús en el vientre, se acerca donde Elisa, ve que tenía a Juan el Bautista en el vientre, y salta el niño, la emoción, porque estaba el Espíritu Santo sobre Elizabeth, y se emociona, se alegra. Y María, la madre de Jesús, ahora entona un canto. Por eso, mire, tremendo, porque eso es un canto aquí en la tierra. Lo tenemos, Lucas 1, 46 al 55, se lo voy a decir cantando para que se lo memorice. No voy a cantar. Dice: entonces María dijo, yo le digo, María cantó: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Algo tremendo. Ese es un cántico en la tierra. Jesús el Mesías estaba por nacer, y ella hace un canto y le dice a Dios, le da todos sus atributos: lo poderoso que eres tú, Señor. Ayer tuve la oportunidad de presentar un niño, y cuando les decía en la presentación, les dije: yo no presento al niño, los padres lo presentan, ellos lo traen. Yo solamente soy un conducto. Yo solamente hago mi trabajo y presentarlo delante de Dios. Ellos asumen la responsabilidad de presentarlo y decirle: gracias, Señor, por darme este bebé. Tú bendices este bebé, y nosotros como padre educamos, lo instruimos para que cuando sean viejos no se aparten. Ellos cumplieron. Era gente que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Era gente donde era fiel y justo José y María. Y entonces es aquí donde entona un canto. Y ahora acompáñeme a escuchar otro canto en el capítulo 2 de Lucas, el versículo 13 y 14. En el versículo 13 y 14, póngame atención aquí, porque habían unos pastores, y a los pastores le aparecieron unos ángeles. Y ahora escuche, Lucas 2, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios: y repentinamente apareció con el ángel, que dice, una multitud de las huestes celestiales que
que alaban a Dios y decían, y préstele atención al 14, con signo de admiración lo leemos, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea que hay dos cánticos. Cuando nace Jesús, por eso a Jesús le damos toda la adoración. Porque se le canta en la tierra, pero se canta en el cielo. Por eso cuando tú cantas acá, Él escucha la adoración en el cielo. Y en el cielo hay una orquesta celestial. Y léase Apocalipsis 4 de la adoración celestial que tuvo la revelación. El apóstol Juan también, léalo en su casa. Es tremendo. La adoración es tan importante. Y en la adoración Dios te habla. Dios te quebranta. Por eso Dios habló, por eso les dije al comienzo, qué tremendo es Dios. Que Dios sabe el mensaje, porque de Él no lo puedo ocultar, de que yo voy a dar. Y Dios le habla a Giovanni con algo tan específico para que puedan entender y decir a la iglesia: están fundados sobre la roca. Y puedes adorarle a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo el entendimiento. Y es ahí donde los que somos justos por la sangre del Cordero, los que somos piadosos, y no que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, sino que está dentro de nosotros. Cuando tú le adoras y le das los atributos a Dios, Dios te viene hablando a través de la adoración. Es una de las maneras como Dios habla. Es una manera donde uno se vuelve sensible a la adoración del pueblo. Por eso yo le invito, iglesia, a que nos pongamos de pie, porque ahora les voy a leer otro canto. Mientras los ministros de adoración van ahí adelante, por favor, y no sé si Alex puede continuar traduciéndole a Jake, o Abraham, si puede ayudarle con Jake, por favor. Y présteme atención y no se distraiga, porque ahora les voy a hablar de otro cántico. En el Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32, vamos a leer el 28, Lucas 2, verso 28. Le voy a pedir, iglesia, que no se distraiga, ni aun cuando los hermanos vengan acá adelante. Lo tenemos, Lucas 2, verso 28. Dice, retomando la prédica donde me quedé la primera parte, dice: Él le tomó en sus brazos, hablando de Simeón, y bendijo a Dios diciendo, dice, ahora Señor, ahora le empieza a cantar Simeón, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, ahora me puedes quitar la vida, Señor, porque he visto el cumplimiento de tu palabra. He visto lo que tú me habías dicho hace una semana o 10 años o 30 o 40 años atrás, lo que tú me dijiste. Ahora puedo entender. Ahora puedo entender. Pablo decía, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora que soy grande, ahora puedo entender, ahora puedo ver. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, conforme a tus dichos, conforme a tus promesas, conforme a tu profecía, conforme a lo que tú me dijiste. Aquella época cuando tenía 15, 20, 30 años, tú me dijiste algo y tú no eres hijo de hombre para mentir, tú lo vas a cumplir. Y dice el verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea que yo ahora puedo ver las promesas de lo que tú me habías dicho. Qué tremendo que es Dios. Ahora puedo ver el cumplimiento. Antes uno no entendía. Una vez dando la vida abundante a un joven, le digo, Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un versículo fácil de entender para nosotros, muchos de nosotros. Pero él dijo, pastor, me dijo, todos estos años de cristiano y no había entendido que esto es pan de Dios. Ahora entiendo. Yo no me reí ni me burlé, porque hasta ahorita hay cosas que yo leo y no entiendo, y de repente leo y Dios revela y dice, y uno dice, wow, tanto tiempo estuvo eso ahí, ahora lo puedo entender, porque eso es revelación que el Espíritu te da para poder entender. Por eso dice Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. ¿A quién? A los gentiles, que somos nosotros. No dice a tu pueblo de Israel, no le dice a los judíos, sino dice luz para revelación a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel, un Dios judío, Jesucristo, el que reina con poder. Qué poderoso es Dios. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? En resumidas cuentas, siendo sensibles a la voz de Dios. Hay momentos, iglesia, cuando tú estás adorando a Dios, donde no se tiene que mover ni una silla. Hay momentos donde tú adoras a Dios y no te puedes salir a ir al baño. ¿Por qué? Porque distraes a otros. Y quieres que Dios te hable, y Dios te quiere hablar, pero dice, un ratito voy a orinar. O un ratito y mueves una silla. Yo sé de que uno tiene que honrar a otras personas, ser bondadoso. Marta quería darle lo mejor a Jesús. Estaba afanada cocinando, haciendo su arroz con frijoles, haciendo todo, cocinando para que coma Jesús una buena comida. Pero primero, lo más importante, es el momento donde Dios te va a hablar. Ese momento donde tú estás postrado, lleno de lágrimas, clamando, adorando a Dios, y todo se paraliza en ese momento. Si suena el teléfono, patéalo, escóndelo, porque es el momento donde eres tú y Dios. ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si no hay sensibilidad? Por eso uno tiene que ser súper sensible. Cuando nos ponemos de acuerdo en algo, algo ocurre. Escucha la voz de Dios. En la adoración, Dios habla a través de la adoración. Hay momentos en la adoración donde uno solamente escucha los instrumentos, donde uno ni siquiera habla, donde uno calla y escucha la voz de Dios. Dice que cuando el profeta estaba en la cueva, vino un terremoto, vino fuego, vino de todo, pero Dios no estaba ahí, pero vino un sonido apacible, y es ahí. No sé si te ha pasado cuando estás adorando y a veces en esa soledad, en ese silencio, sientes que Dios te habla aquí, te habla tu espíritu, y empiezas a sentir, empiezas a ver, y Dios te levanta a un nivel mayor. Iglesia, ustedes son justos, somos justos, no porque lo merezcamos, sino por la gracia de aquel que dio su vida por amor a nosotros. No sé si somos piadosos o no lo somos, pero Él sí fue piadoso con nosotros. Si no lo somos piadosos, seamos piadosos de ahora en adelante. Pero una cosa sí yo les digo, iglesia, y yo les invito, que podamos terminar el servicio hoy en adoración. Y no te distraigas, que solamente eres tú y Dios. Y podemos levantar una adoración a Dios.